Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Estuve con mi novio, Jason Lin, durante 3 años. En mi corazón, creía que íbamos rumbo al matrimonio. Incluso llevaba en el bolsillo una pequeña caja roja, 2 simples anillos de oro que pensaba que algún día nos intercambiaríamos. Pero ese sueño se rompió en el momento en que supe que él le había propuesto matrimonio a otra mujer a mis espaldas. Uno de sus amigos lo había provocado preguntándole, Jason, ¿y tu noviecita qué? Él ni siquiera dudó. Solo se rió, con una risa ligera, despreocupada y fría. Que sigas soñando. En los sueños puedes tenerlo todo. No lloré. No discutí. Simplemente me di la vuelta, guardé el anillo que había preparado en mi bolso y fui directo a mi asesor académico. Esa noche me fui con el equipo de investigación. Desaparecí sin decir una palabra. Más tarde, escuché que él enloqueció buscándome, pero para entonces ya no importaba. Pasaron semanas y una tarde cualquiera me encontré llevando un pastel de 4 pisos a la habitación privada 302 del Club GIE. El pastel era enorme y pesado, y para cuando llegué a la puerta, mis brazos dolían y estaba un poco sin aliento. Toqué, y un joven de cabello castaño claro abrió. Su rostro se iluminó al instante al ver el pastel. «Oh, genial. Ya llegaste», dijo, tomando rápidamente el pastel de mis manos. Luego se giró y llamó emocionado hacia la habitación, «Jason, llegó el pastel». A través del visor transparente de mi casco, miré más allá de él. Y me quedé paralizada. La luz dentro era cálida y deslumbrante, proyectando suaves sombras doradas sobre todos. Y justo en el centro estaba Jason. Vestía un traje negro tan perfectamente hecho a medida que lo hacía parecer más alto, más elegante, como alguien que debería estar en la portada de una revista. Pero sus ojos no me miraban a mí. Estaban fijos con ternura en una mujer con un vestido blanco y fluido. Jason dio un paso adelante, tomó el pastel del joven y lo puso sobre la mesa. Abrió cuidadosamente la capa superior, pero en lugar de más pastel, había una pequeña caja de joyería de terciopelo negro. Dentro, un anillo de diamantes brillaba intensamente bajo las luces. Jason se arrodilló en una pierna, levantando el anillo hacia la mujer. Su voz era baja, suave. «Emily, ¿quieres casarte conmigo?» Los ojos de Emily brillaron con lágrimas. Sonrió, temblando. «Sí», susurró. Él deslizó el anillo en su dedo, se levantó y la abrazó. La habitación estalló en vítores y silbidos. «Beso. Beso», gritó alguien. «Eres el hombre, Jason. Les deseo a ambos toda una vida de felicidad, y bebés pronto». Mi mente se quedó en blanco. Mis oídos zumbaban. Me quedé paralizada, mirando al hombre que había amado durante 3 años mientras prometía un para siempre a otra persona. Entonces, por encima del ruido, la voz de alguien cortó el aire. «Jason, ¿y tu noviecita? ¿Realmente nunca se lo vas a decir? Emily ya va a ser nuestra cuñada». Noviecita. Esas palabras me golpearon como agua helada. ¿Estaban hablando de mí? La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Jason. Ni siquiera se inmutó. En cambio, tomó un poco de glaseado del pastel y se lo acercó a los labios a Emily. «Pruébalo», dijo suavemente. «¿Está dulce?» Emily sonrojó y dio un pequeño bocado. «Muy dulce», dijo sonriendo. Solo entonces Jason miró perezosamente a la multitud. «Es solo una actuación. Que sigas soñando. En los sueños, puedes tenerlo todo». Su voz era calmada, casi aburrida, pero cada palabra me atravesó como una cuchilla. Luego, con una sonrisa irónica, añadió, «Una chica como ella nunca sería aceptada en la familia Lin. Estos 3 años no fueron más que un juego. Me he aburrido hace mucho». Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. Mi visión se nubló mientras las lágrimas caían por mi rostro. A mi alrededor, la multitud parecía congelada, como estatuas. Solo Jason y Emily se movían, envueltos en su pequeño mundo perfecto, completamente ajenos a mi dolor. No recuerdo cómo salí del Club GIE. Mis piernas se sentían de plomo,
cada paso más pesado que el anterior, como si caminara sobre cuchillas. Afuera, el aire de la noche era helado. El viento golpeaba mi casco, afilado y cortante. Sin pensar, me quité el casco. Mis mejillas estaban mojadas, mi respiración inestable. Me limpié la cara bruscamente con la mano, el frío me devolvió a la realidad por un momento. Entonces lo sentí, la pequeña caja roja en mi bolsillo. La saqué. Dentro, 2 simples anillos de oro reposaban tranquilamente sobre el forro de terciopelo. Anillos destinados a un futuro que nunca llegaría. No tenían grabados, ni diseños elaborados, solo 2 anillos de oro lisos y simples. Los había comprado con el dinero que gané durante 2 largos meses haciendo entregas, ahorrando cada centavo que podía. Aún recordaba estar en esa pequeña joyería, eligiéndolos con cuidado, imaginando el momento en que le pediría matrimonio a Jason Lin. Ahora, sosteniéndolos en mis manos, sentía que era la broma más cruel que me había hecho a mí misma. Saqué los anillos de la caja. Bajo la farola, el oro parecía demasiado brillante, como burlándose de mí. Los miré durante mucho tiempo, dándoles vueltas una y otra vez en la palma de mi mano. Quería tirarlos, pero mis manos no se movían. Los precios del oro estaban altos últimamente, ¿por qué desperdiciarlos? Siempre podría venderlos de nuevo en la tienda. De hecho, había oído que los precios habían subido otra vez. Quizás incluso podría ganar un poco más con ellos. Me quedé de pie junto a la carretera, el viento frío atravesaba mi chaqueta, haciéndome temblar. Mi aliento salía en pequeñas nubes blancas. Finalmente, respiré hondo y solté el aire lentamente, como si empujara todo el dolor hacia abajo. Tomé una decisión. Subí a mi pequeña moto eléctrica y fui directo al apartamento del profesor Chen. Cuando llegué, me alivió ver que las luces seguían encendidas, no se había acostado todavía. Él abrió la puerta y se sorprendió al verme allí. «¿Lena? ¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó. Me froté las manos frías, sin saber cómo empezar. «Profesor Chen, yo». Mi voz se apagó. Él notó mi nerviosismo y me regaló una sonrisa cálida. «Entra. Hablemos». Entré. Su apartamento era sencillo pero ordenado. Estanterías llenas de libros gruesos y académicos cubrían las paredes, y el aire olía débilmente a papel y tinta. Me sirvió un vaso de agua caliente. Sostuve la taza con ambas manos, sintiendo el calor que se filtraba en mis dedos fríos. Poco a poco, sentí que el nudo apretado en mi pecho se aflojaba. Tras una pausa, finalmente dije: «Profesor Chen, ya tomé una decisión. Quiero irme». Él levantó una ceja. «¿Quieres unirte al equipo de investigación que va al Taklamakan?». Asentí con firmeza. Puso la taza de té sobre la mesa y se puso serio. «Lena, tienes que pensarlo bien. El desierto de Taklamakan no es un lugar para tomar a la ligera. Si vas, estarás allí al menos 1 o 2 años, quizá incluso de 3 a 5. Es difícil volver una vez que estás allí. No hay vuelta atrás». Sabía que hablaba por preocupación. Siempre me había animado a seguir estudiando, a aspirar a un doctorado, a convertirme en una investigadora dedicada. Pero entonces, había dudado por Jason. No quería estar demasiado lejos de él. Ahora. Eso ya no era motivo para quedarme. «Lo he pensado bien», le dije. «No importa cuánto tome, puedo con ello. No tienes que preocuparte por mí». Me estudió por un momento, como buscando alguna señal de duda. Luego asintió lentamente y sonrió con orgullo. «Bien. Este es el tipo de valentía que deben tener los jóvenes: servir al país, hacer contribuciones reales. Así es como retribuimos el apoyo que nuestra nación nos ha dado». En sus ojos vi una luz brillante e inquebrantable, esperanza, determinación, fe en algo más grande que nosotros mismos. De alguna manera, esa luz pareció alejar las sombras pesadas que descansaban en mi corazón. Se recostó, suavizando el tono. «Ya que decidiste, no te detendré. Justo pasa que nos vamos en una semana. Ve a casa y prepárate. Si necesitas algo, ven a verme en cualquier momento». «Gracias, profesor Chen», dije en voz baja. Cuando salí,
la noche se había enfriado más. Me quedé un momento en la acera mirando al cielo. Las estrellas brillaban sobre mí como diamantes esparcidos sobre seda negra. Exhalé lentamente, viendo cómo mi aliento se desvanecía en la noche. En mi apartamento reinaba el silencio. Jason todavía no había llegado, no esperaba que lo hiciera. Exhausta, me hundí en el sofá. Mi cuerpo se sentía pesado, como si toda mi fuerza se hubiera ido. Mi teléfono se iluminó. Apareció un mensaje fijado de Jason en WeChat. Trabajando hasta tarde esta noche. No volveré a casa. Duerme temprano, cariño. Dejé el teléfono sin responder. Ya no tenía ni la energía para fingir. Me levanté lentamente del sofá, con el cuerpo pesado, y dejé que mis ojos recorrieran el pequeño apartamento que habíamos compartido. Ese lugar había albergado 3 años de mi vida, 3 años de mi juventud y todo el amor que sentía por Jason. Las paredes estaban cubiertas con fotos nuestras, cada una mostrando nuestras caras felices, congeladas en momentos donde nada parecía estar mal. En la mesa de café estaban nuestras tazas a juego, las que compramos juntos en un día cualquiera de compras. En el balcón, su camisa seguía colgada en el tendedero, la misma que había lavado apenas ayer. Cada rincón de ese hogar estaba empapado en la calidez de nuestra vida diaria, tan acogedor, tan lleno de amor. Pero ahora, esa misma calidez se sentía como un puñal que me retorcía profundamente el pecho. Ese año se suponía que sería mi último año en la escuela de posgrado y el tercer año de mi relación con Jason. Nos conocimos en la universidad. Él era el presidente confiado y carismático del consejo estudiantil, y yo solo una estudiante tímida que apenas se atrevía a mirarlo. La primera vez que lo vi fue en la fiesta de bienvenida. Estaba en el escenario, con una camiseta blanca simple, tocando la guitarra mientras cantaba. Su voz era profunda y magnética, su mirada suave pero intensa, y en ese momento juro que mi corazón se saltó un latido. Jason era increíblemente popular, siempre rodeado de personas que lo admiraban, y había tenido más de unas cuantas novias. Esperé hasta que estuviera soltero de nuevo, y cuando llegó la oportunidad, junté todo mi valor y le dije lo que sentía. Me miró con una sonrisa burlona y dijo, «Eres bastante valiente, pequeña?» Mis palmas sudaban de nervios. Entonces estiró la mano, me despeinó y dijo, «Vamos a intentarlo». No podía creer lo que escuchaba, la felicidad había llegado tan de repente que parecía irreal, como si estuviera viviendo un sueño. Hicimos oficial nuestra relación durante mi primer año de posgrado. Un año después, para facilitar las cosas, decidimos vivir juntos y alquilamos este mismo apartamento. Al principio, éramos inseparables. Él se levantaba temprano para prepararme el desayuno y llevarme a clase en auto. Yo preparaba la cena y esperaba que llegara del trabajo. Íbamos de compras juntos, cocinábamos uno al lado del otro, veíamos películas hasta tarde y hablábamos sin parar sobre nuestro futuro. Ahora, mientras estaba de pie aquí, esos recuerdos me invadían como olas violentas, cada una golpeándome más fuerte que la anterior, casi ahogándome. Jason realmente me consentía. Recuerdo que una vez mencioné, casi sin pensarlo, que quería dumplings de sopa de cangrejo de una famosa tienda antigua en el sur de la ciudad. Esa tienda hacía solo una pequeña cantidad cada día, y la fila daba la vuelta a la manzana. Lo dije casualmente, sin esperar que él hiciera algo al respecto. Pero a la mañana siguiente, unos dumplings humeantes aparecieron en mi mesa de noche. Su cabello estaba despeinado, sus ojos adormilados, pero sonreía orgulloso. «Bueno, ¿no es increíble tu esposo?». Me conmovió pero sospeché. «No hiciste fila toda la noche, ¿verdad?», pregunté. Me guiñó un ojo juguetonamente. «¿Qué es una fila para mi reina?». Otra vez, estaba acurrucada en la cama con calambres dolorosos. Jason estaba en medio de una reunión importante en el trabajo. En cuanto escuchó mi voz por teléfono, no dudó, vino directo a casa. Se movió torpemente por la cocina preparando agua con azúcar morena, puso una almohadilla térmica en mi estómago, e incluso buscó en línea técnicas de masaje. Verlo entrar en pánico pero esforzarse tanto hizo que mi corazón doliera de ternura. «Jason, no seas tan bueno conmigo», susurré. «Me será demasiado difícil dejarte». Él me abrazó fuerte, con voz baja y tierna. «Pequeña tonta, ¿cómo podría no ser bueno contigo? Voy a consentirte toda la vida».
Jason nunca habló mucho sobre su familia, pero incluso en la universidad, tenía la sensación de que no era una familia común. Conducía un auto que no parecía ostentoso, pero cualquiera que conociera de autos sabría que era de alta gama. Los restaurantes a los que me llevaba, los regalos que compraba, todos caros. Yo era demasiado ingenua entonces para pensar demasiado. Solo asumía que su familia estaba cómoda. Un sonido repentino de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era otra notificación, esta vez una solicitud de amistad. El nombre mostraba solo 3 palabras: hijo de Emily. Sin pensarlo, toqué aceptar. Emily no perdió tiempo en saludos ni charlas. En cuanto nos conectamos, me envió una carpeta comprimida. Dentro de la carpeta había docenas de fotos íntimas, el hijo de Jason y Emily, sonriendo juntos en un yate de lujo, posando en un salón de banquete suntuoso, caminando del brazo por calles extranjeras y brillantes. Parecían una pareja sacada de una revista de lujo. Las fechas en las fotos abarcaban 6 meses atrás. Eso significaba que, por lo menos durante medio año, Jason había estado con él mientras yo seguía atrapada sin esperanza en el sueño que él había construido para mí, imaginando una vida juntos. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, empezaron a aparecer mensajes de voz de Emily uno tras otro. Lena Lynn, ¿de verdad pensaste que Jason se casaría contigo? Deja de soñar. Ni siquiera sabes quién es realmente. La familia Lynn es una de las más poderosas y aristocráticas de la capital. Jason es su futuro heredero, él nunca tuvo derecho a elegir a su propia esposa. ¿Y tú? No tienes antecedentes, ni estatus. Ni siquiera mereces llevar los zapatos de la familia Lynn, mucho menos casarte con ellos. Si eres lista, te alejarás ahora. Deja de fantasear. De lo contrario, no me culpes por ser despiadada. Cada palabra me golpeó como una bofetada, ardiente y humillante. Sentí el pecho apretado y el estómago revuelto. Esa era la verdad, afilada, sangrienta e implacable. Había estado viviendo dentro de una mentira, un mundo perfecto que Jason creó, solo para que Emily lo destrozara en segundos. En algún momento, el cielo afuera se oscureció y la lluvia empezó a golpear las ventanas con fuerza. El sonido era agudo y caótico, como 1000 puños diminutos golpeando el cristal. Un relámpago iluminó la habitación, seguido por un estruendoso trueno que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. El ruido repentino me sacó de mi aturdimiento, pero el dolor en mi cabeza explotó de golpe, como agujas clavándose profundamente en mis sienes. Mi visión se volvió borrosa en oleadas y mis piernas flaquearon. Retrocedí tambaleándome hasta el sofá y me hundí, con las manos temblorosas mientras agarraba mi teléfono. Mi mente no pensaba, mi cuerpo actuaba por instinto. Marqué el número de Jason. Incluso ahora, después de todo, mi primera reacción en un momento de debilidad fue buscarlo a él. La llamada sonaba. Mis extremidades se sentían cada vez más pesadas, mi conciencia desvaneciéndose. Justo antes de que la oscuridad me engullera, creí escuchar el débil clic de la llamada conectándose. No supe cuánto tiempo pasó cuando finalmente abrí los ojos. Sobre mí había un techo blanco y estéril. El aire estaba impregnado con un tenue y fuerte olor a desinfectante. Estaba en un hospital. Poco a poco, los recuerdos regresaron, la voz de Emily, las fotos, mi llamada a Jason. ¿Fue él quien me trajo aquí? Intenté sentarme, pero mi cuerpo parecía hecho de piedra. Fue entonces cuando lo vi, encorvado en una silla al lado de mi cama. Los ojos de Jason estaban cerrados, sus cejas fruncidas como si estuviera en medio de un sueño inquieto. Su cabello estaba despeinado y la barba de varios días cubría su barbilla. Parecía exhausto, como si no hubiera dormido en días. El colchón crujió cuando me moví ligeramente y sus ojos se abrieron de golpe. Se sentó de inmediato. Lena, estás despierta. Su voz estaba llena de alivio, pero también tenía un toque nervioso. Se inclinó hacia mí, mirándome de pies a cabeza como si quisiera asegurarse de que realmente estaba bien. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿Todavía te duele la cabeza? ¿Debería llamar al doctor? Las preguntas llegaron tan rápido que parecía que me las lanzaba una tras otra. En sus ojos solo había preocupación. La gripe me había afectado más de lo que pensaba.
El doctor dijo que había estado con suero intravenoso durante 3 días seguidos antes de que mi fiebre comenzara a bajar. Durante ese tiempo, Jason había pedido permiso en el trabajo y se quedó conmigo todo ese tiempo. Me traía agua, me daba medicina, incluso me ayudaba a caminar al baño cuando estaba demasiado débil para pararme sola. Ni una sola vez me dejó sola. Si no hubiera visto esas fotos con mis propios ojos, ni escuchado las crueles palabras de Emily, en ese momento podría haber creído que Jason realmente me amaba. Al tercer día por la tarde, mi fiebre bajó y me sentí más fuerte. De repente, el teléfono de Jason sonó. Él miró la pantalla, frunció un poco el ceño, se levantó y salió al pasillo para contestar. Yo me quedé en la cama, desplazándome distraídamente por mi teléfono. La puerta del hospital no estaba completamente cerrada y, por la rendija estrecha, pude escuchar débilmente su voz. Sí, dijo Jason. Estoy en el hospital. Surgió algo. Un segundo después, otra voz sonó, profunda, áspera y masculina. Probablemente uno de sus amigos. Dentro de esa carpeta había docenas de fotos personales, casi demasiado íntimas para mi comodidad, de ella y Jason, sonriendo en un yate lujoso, cenando bajo candelabros de cristal en un salón de banquetes, caminando abrazados por calles que parecían estar a mitad del mundo. No eran fotos al azar. Habían sido tomadas durante meses, al menos desde hacía medio año. Eso significaba que mientras yo seguía soñando inútilmente con pasar mi vida con él, Jason Lin ya estaba involucrado con la familia de Emily, con su hijo. Antes de que pudiera procesarlo, empezaron a llegar los mensajes de voz de Emily, uno tras otro, como si hubiera estado esperando este momento. Lena Lin, ¿de verdad creíste que Jason se casaría contigo? Despierta. Ni siquiera sabes quién es él. La familia Lin es una de las más poderosas de la capital. Jason es el futuro heredero. No puede elegir con quién casarse. Alguien como tú ni siquiera es digno de cargar los zapatos de la familia Lin, mucho menos de convertirse en uno de nosotros. Si eres inteligente, te retirarás ahora. Deja de vivir tu pequeña fantasía. Si no, no me culpes por lo que pase después. Cada palabra fue como una bofetada. Mis mejillas ardían, no por su mano, sino por la humillación pura. Eso era todo, la cruel verdad al descubierto. Mi llamada historia de amor no solo había terminado, nunca había sido real desde el principio. En algún momento, el cielo se abrió afuera. La lluvia golpeaba las ventanas como 1000 pequeñas piedras. Los relámpagos brillaban lo suficiente para cegar, seguidos por truenos que sacudían el aire en mis pulmones. El ruido me sacó de mis pensamientos en espiral, pero el dolor en mi cabeza era insoportable, agudo, punzante e implacable. Mi visión se volvió borrosa y mis piernas sentían que podían ceder en cualquier momento. Me senté con fuerza en el sofá, las manos temblando mientras agarraba mi teléfono. Sin pensar, marqué a Jason. Mi cuerpo aún lo buscaba aunque mi corazón me gritaba que no lo hiciera. Todo después de eso fue un borrón. Mi cabeza se hizo pesada, mis párpados aún más. Justo antes de que la oscuridad me envolviera, creí escuchar que la llamada se conectaba. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba mirando un techo blanco y estéril de hospital. El aire olía levemente a desinfectante. Junté los momentos, me había desmayado. Había llamado a Jason. ¿Fue él quien me trajo aquí? Giré la cabeza y lo vi, encorvado en la silla junto a mi cama. Su cabello estaba despeinado, la mandíbula cubierta de barba de varios días, sus cejas fruncidas incluso dormido. Parecía no haber descansado en días. El crujido del colchón lo despertó al instante. Lena, estás despierta, dijo, inclinándose hacia mí, escudriñándome como si pudiera romperme. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la cabeza? ¿Debería llamar al doctor? Las preguntas salían rápido, su voz tensa de preocupación. La gripe me afectó mucho. Estuve con suero durante 3 días seguidos antes de poder sentarme sin marearme. Y Jason estuvo ahí todo el tiempo, dándome medicinas, ayudándome al baño, asegurándose de que bebiera agua. No se apartó de mi lado ni una vez. Si no hubiera visto esas fotos ni escuchado las palabras de Emily, podría haber creído que realmente le importaba. Al tercer día, por fin se me bajó la fiebre. Estaba revisando el teléfono cuando el suyo sonó. Miró la pantalla,
frunció el ceño y salió al pasillo. La puerta no estaba completamente cerrada, así que pude escuchar parte de su voz. Sí, dijo Jason, estoy en el hospital. Surgió algo. Otra voz, masculina y un poco áspera, rió del otro lado. Oye, Jason, ¿qué es tan importante que abandonaste a los chicos esta noche? La voz de Jason bajó. Lena está enferma. Estoy aquí cuidándola. Hubo una pausa, luego una carcajada fuerte. No puede ser. No estarás empezando a sentir algo por ella, ¿verdad? Contuve la respiración. La respuesta de Jason tardó una eternidad, lo suficiente para que me doliera el pecho, y luego vino su risa corta, casi burlona. En la escuela, fui directamente a la oficina del profesor Chen. Profesor, he venido a terminar los trámites, le dije. Cuando todo estuvo listo, él levantó la vista y dijo, no necesitas quedarte en el campus los próximos días. Ocúpate de lo que tengas que hacer. Salimos el domingo a las 8:30 de la mañana. Asentí, le agradecí y salí. Saqué mi teléfono e hice 2 llamadas, una a cada uno de mis padres. Se habían divorciado cuando yo estaba en la secundaria y, poco después, ambos se volvieron a casar y formaron nuevas familias. Yo me convertí en la niña que nadie realmente quería. Fue mi abuela quien me acogió. Ella era sabia y amable, siempre me decía, una niña debe ser fuerte y amarse a sí misma. Solo cuando te amas puedes amar a los demás. Solo entonces puedes vivir con dignidad sin depender de nadie. Esas palabras quedaron conmigo. Incluso cuando salía con Jason y vivía con él, nunca abandoné mis estudios, porque sabía que la educación era mi única forma real de avanzar. Mi abuela murió ese año. Se fue en paz, sin mucho dolor. Lloré hasta quedarme sin aliento, pero en el fondo sabía que tenía que seguir adelante. No quedaba nadie más en quien apoyarme. Para entonces, ya había aprendido a sobrevivir sola. Solo visité las nuevas casas de mis padres una vez. Solo una vez. Después de eso, nunca regresé. Esas casas no eran mías, nunca se sintieron como hogar. Estar allí me hacía sentir una intrusa, como si estuviera invadiendo una vida a la que no pertenecía. Era sofocante. Así que cuando llamé para decirles que me iba, sus reacciones no me sorprendieron. Fueron corteses, distantes, casi indiferentes. Con los años, todos nos habíamos acostumbrado a vivir sin los demás. Colgar fue como cerrar una puerta para siempre. Me quedé en el campus los días siguientes. Jason llamó, preguntando qué había estado haciendo. Solo ocupada con cosas de la graduación, le dije. No te preocupes por mí. Si notó algo raro, no lo mostró. Solo me recordó que cuidara de mí y no me sobrecargara, y luego mencionó que estaría fuera unos días en un viaje de negocios. Cuando colgué, me quedé mirando por la ventana, con los pensamientos nublados y dispersos. Esos días me movía como una máquina, haciendo tareas sin pensar, manteniéndome ocupada para no sentir. Mientras tanto, Jason estaba ocupado ayudando al hijo de Emily a planear su boda. El día que me iba era el cumpleaños de Emily. Ella publicó en línea, presumiendo de la sorpresa romántica que Jason le estaba preparando. Me dije a mí misma que no lloraría. Ya no quedaba nada por lo que valiera la pena llorar. El día antes de irme, volví a nuestro apartamento por última vez. En cuanto abrí la puerta, todo estaba igual que siempre, el mismo olor, la misma distribución. Jason no había estado en casa en días, lo que me alivió. Empecé a empacar, sacando todas mis cosas y clasificándolas. Todo lo que ya no necesitaba, lo tiré. Cuando abrí el cajón de la mesita de noche, encontré nuestro viejo álbum de fotos. Me senté en la cama y lo pasé lentamente. En cada foto, sonreíamos, brillantes, felices, enamorados. En ese entonces, pensé que esas sonrisas durarían para siempre. Sin dudar, tomé unas tijeras y empecé a cortarme de cada foto, pedazo por pedazo, borrándome de nuestros recuerdos. Cuando terminé, escribí una nota corta: Jason Lin, rompamos. Te deseo felicidad a ti y a la señorita San. La puse sobre la mesa de centro y coloqué el cenicero encima para que no se volara. Al lado dejé mi teléfono. Miré el apartamento una última vez, recordando las risas que compartimos.
Luego cerré la puerta en silencio detrás de mí. Afuera, saqué mi segundo teléfono y llamé a la señora Wong, nuestra casera. Hola, soy la inquilina del apartamento 302. Me estoy mudando, le dije. Al día siguiente, me fui de la capital con el equipo de investigación. Sin despedidas. Sin mirar atrás. Solo le di mi nuevo número a una persona, mi compañera de cuarto, Lily Lin. Ella podía ser ruidosa e impulsiva, pero era la amiga más cálida y leal que tuve en mis 3 años de posgrado. Ella no me preguntó nada. Simplemente me envolvió en un abrazo cálido y fuerte antes de que pudiera alejarme. Lena, escúchame, susurró, con voz firme pero llena de cariño. No importa dónde estés, cuídate. Y si alguien alguna vez te hace sentir pequeña, vuelve. Tus chicas siempre te respaldarán. Ya no pude contenerme. Mis ojos se nublaron y las lágrimas comenzaron a caer. Gracias, Lily, le susurré. La base de investigación a la que nos mudamos estaba completamente aislada del mundo exterior. No podíamos simplemente llamar a casa cuando quisiéramos. Apenas usábamos teléfonos, y cada día se consumía en trabajo, experimentos, análisis de datos, redacción de informes, una y otra vez. Me enterré en los libros y en el laboratorio, hasta que mi vida se volvió solo trabajo y nada más. Fue allí donde tomé una gran decisión, me uní al ejército. Sí, yo, soldado. El día que me puse ese uniforme, sentí que había dejado atrás a mi antiguo yo. Ya no era la chica desconsolada, perdida en el amor y demasiado frágil para enfrentar el mundo. Ahora era más fuerte, una luchadora, pero con la mente de una científica. Corté mi cabello largo en un estilo corto y afilado. Ya no tenía miedo ni estaba confundida. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un objetivo claro. Pasaron 5 años. Después de incontables noches sin dormir y más de 1800 días de duro trabajo, nuestra investigación logró un gran avance. Incluso volví a la escuela y finalmente obtuve mi doctorado. Ese día, parada en el campus, veía a los jóvenes estudiantes apresurándose, con sus rostros llenos de energía bajo el sol de la tarde. Sentí que estaba viendo a la chica que solía ser, antes de que todo cambiara. Esa noche, cené con Lily. Ella se había quedado en la capital después de graduarse, trabajando en un instituto de investigación. Tenía su propia vida ahora, y una hermosa hija de 3 años. Reservé un pequeño restaurante tranquilo para nosotras. Después de todo, 5 años merecían una buena reunión. Lily llegó puntual, tomando de la mano a su pequeña. La niña parecía una muñeca de porcelana, con rasgos delicados y grandes ojos estrellados. Mi corazón se ablandó al instante. Le entregué un sobre rojo lleno de dinero, y luego saqué una muñeca Barbie moderna que había comprado especialmente para ella. Ella me miró, sonrió con brillo, y dijo con la voz más dulce, «Gracias, tía». Mi corazón se derritió en ese momento. Lily me lanzó una mirada juguetona. «Vas a consentirla demasiado». Sonreí y acaricié suavemente la mejilla de la pequeña. «Es una niña, eso es lo que se supone que debes hacer». Durante la cena, Lily y yo retomamos el ritmo de siempre, riendo y recordando nuestros días de estudiantes. Ella me estudió por un momento, con los ojos brillando. «Lena, has cambiado mucho. Incluso con ropa normal, no puedes esconderlo. Tienes ese aura de soldado, alta, orgullosa, inquebrantable». Sonreí, pero no le dije que 2 oficiales de seguridad vestidos de civil estaban sentados en una esquina, vigilando discretamente. Así era ahora, para personas en mi nivel de investigación, las salidas públicas siempre tenían protección. Como siempre, la curiosidad de Lily sobre mi vida personal apareció. «Bueno, dime, ¿estás viendo a alguien? No me digas que todavía estás soltera. Y por favor no me digas que aún estás obsesionada con Jason Lin». Calmadamente tomé un trozo de pescado, lo masticé y lo tragué. «Por supuesto que no. Estoy casada». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Estás casada? ¿Y no me lo dijiste? ¿Todavía soy tu hermana?» Parecía lista para voltear la mesa. Rápidamente levanté las manos. Fue una situación especial. La boda fue sencilla, sin invitados, sin alboroto.
Te prometo que un día te compensaremos. Ella se inclinó hacia adelante, aún curiosa. ¿Y entonces? ¿A qué se dedica? ¿Es guapo? ¿Te trata bien? Sonreí. Es increíble. Inteligente, amable y muy capaz. Nos conocimos durante un ejercicio militar conjunto. Justo cuando iba a contarle más, como nos conocimos, los pequeños momentos que me hicieron enamorarme, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Un estallido de ruidos y voces llenó el lugar. Miré sin pensar, y me quedé paralizada. En la puerta estaba alguien que pensé que nunca, jamás volvería a ver en mi vida. Jason Lin. Al principio, casi no podía creer que fuera él. Estaba al otro lado de la habitación, vestido con un traje perfectamente confeccionado, luciendo tranquilo y seguro de sí mismo, aún con esa confianza silenciosa que siempre había tenido. Pero algo era diferente. Su rostro tenía ahora un contorno más marcado, su mandíbula más fuerte, y había un peso en sus ojos, un cansancio, como si la vida lo hubiera puesto a prueba más de una vez. Ya no era el hombre despreocupado que recordaba. Entonces, su mirada encontró la mía. Sus pasos se ralentizaron. Por un segundo, su expresión cambió, sorpresa, duda, quizá incluso arrepentimiento, todo tan fugaz que casi pensé que lo había imaginado. Nuestros ojos se encontraron y sentí que el aire entre nosotros se volvía denso. Lena, dijo la voz de Lily a mi lado. Ella siguió mi mirada y, cuando lo vio, se quedó boquiabierta. Se inclinó hacia mí, con la voz baja pero llena de incredulidad. ¿No es ese Jason Lin? Incluso cuando estaba en la base de investigación, aislada del mundo exterior, Lily y yo manteníamos contacto de vez en cuando. Y cada vez, encontraba la forma de mencionar a Jason. Ella había estado presente en todo lo que pasó entre nosotros, había visto lo mucho que me había enamorado de él, y cómo me había destrozado por completo. Y ahora, ahí estaba. El hombre que una vez amé más que a nada, el hombre que me dejó hecha pedazos, estaba de pie a solo unos pasos. No respondí a Lily. Solo seguí mirándolo. Habían pasado 5 años. En cierto modo, había cambiado, se comportaba diferente ahora, su energía inquieta reemplazada por una presencia más calma y equilibrada. Pero en otros aspectos, no había cambiado nada. Su rostro, su silueta, incluso la forma en que llenaba una habitación, todo era igual. Lily me dio un codazo otra vez. Lena, ¿estás bien? Forcé una pequeña sonrisa. Estoy bien. ¿Qué podría pasarme? Solo es un viejo conocido. Mi voz era firme, pero por dentro no estaba nada bien. No esperaba volver a verlo jamás. Pensé que nuestra historia había terminado, enterrada y dejada en el pasado. Sin embargo, aquí estábamos, atraídos de nuevo a nuestras vidas por un extraño giro del destino. Lily me lanzó una mirada cómplice. ¿Sabes?, comenzó en voz baja, al día siguiente de que te fuiste, Jason volvió al apartamento. El casero lo llamó para preguntarle si todavía quería tus cosas. Ya había salido y necesitaban alquilarlo de nuevo. En ese momento, él seguía con el hijo de Emily. Estaban eligiendo el vestido final de novia. Sentí el pecho apretarse, pero me quedé en silencio mientras ella seguía. Después de esa llamada, corrió directo al apartamento. No paraba de llamarte una y otra vez, pero tu teléfono estaba apagado. Entró en pánico. Nunca pensó que realmente lo dejarías. Entró en el apartamento como un loco. Solo para encontrarlo completamente vacío. Te habías llevado todo. Y entonces vio tu carta de ruptura. Recordé cada palabra de esa carta. Y las fotos que el hijo de Emily me había enviado, la prueba de la traición. Fue entonces cuando Jason debió darse cuenta de que yo ya conocía la verdad desde hace tiempo, y por eso me había ido con tanta decisión. Leyó esa carta una y otra vez, dijo Lily suavemente. Tenía los ojos rojos, pero aún no creía que realmente te hubieras ido. Después se volvió loco buscándote, revisando todos los lugares donde podrías estar, llamando a todos los que conocías. Pero nadie sabía dónde estabas. Era como si hubieras desaparecido. Después de eso, Lily solo escuchó fragmentos. Jason y Emily habían estado en proceso de divorcio, y en todos esos años,
él nunca dejó de buscarme. Incluso visitaba a Lily seguido, esperando que le diera alguna pista. Pero mi trabajo era confidencial, y Lily nunca dijo nada. Ahora, después de todo ese tiempo, Jason estaba aquí de nuevo. Era lo suficientemente alto como para bloquear la mayor parte de la cálida luz ámbar del restaurante detrás de él, proyectando una larga sombra en el suelo. Sus ojos estaban un poco rojos, y cuando habló, su voz era baja, áspera y apenas temblorosa. Ha pasado mucho tiempo, Lena. Admito que al verlo por primera vez, mi corazón dio un vuelco. Los recuerdos regresaron en una sola ola. Pero esa sensación pasó rápido. Ya no era esa chica, la que daba todo por amor, la que creía en él sin importar qué. Esa chica se había ido, y no iba a volver. Me levanté despacio, asentí ligeramente y respondí con una voz calmada y distante, sí. Ha pasado un tiempo. Lily nos miró a los dos, luego tomó rápido a su niña en brazos y se puso de pie. Los dejaremos hablar. Mi esposo viene a recogernos. Antes de irse, me lanzó una mirada que decía más que 1000 palabras. Luego se alejó con su hija en brazos y, de repente, solo quedamos Jason y yo. El silencio entre nosotros pesaba mucho. Finalmente, él lo rompió. Vamos a sentarnos a hablar. No dije que no. Algunas cosas simplemente necesitaban ser dichas. Entramos a un pequeño y tranquilo café justo al lado y encontramos una mesa junto a la ventana. El lugar olía a pan fresco y granos de café. Un mesero se acercó para tomar nuestro pedido. Jason me miró, con los ojos un poco inseguros, pero esperanzados. ¿Café negro?, preguntó. Pude notar que recordaba mi antiguo favorito. Negué con la cabeza. Solo agua. Sus cejas se fruncieron y por un segundo pareció sorprendido y tal vez un poco triste. ¿Ya no tomas café?, preguntó. Le di una leve sonrisa. Lo dejé. La vida en el ejército es estricta. El café fue una de las primeras cosas que tuve que abandonar. No dijo nada más. Sus labios se movían como si quisiera responder, pero nada salió. Lo miré y sentí calma. No enojo. No dolor. Solo calma. El tiempo tiene una manera curiosa de cambiar las cosas. El Jason que conocía antes era audaz, ruidoso y siempre seguro de sí mismo. Pero el hombre frente a mí ahora era silencioso, cauteloso, casi nervioso. Y yo ya no era la misma chica que escuchaba cada palabra suya. Esa versión de mí ya no existía. Volví la mirada hacia la ventana y observé los autos pasar, sus luces parpadeando como luciérnagas en la noche. Luego, sin mirarlo, dije suavemente, Jason. Estoy casada. Su cuerpo se tensó al instante. Se enderezó, con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Qué?, preguntó, como si no me hubiera escuchado bien. Lo miré a los ojos y lo repetí claramente, estoy casada. Mi esposo también está en el ejército. Su rostro palideció. Parecía que le hubieran arrancado el suelo de debajo. Pude ver el dolor en sus ojos, la forma en que abría la boca para hablar pero no salían palabras. Y aún así, no sentí nada. Ninguna emoción repentina. Ni enojo. Ni desamor. Ya no. Solía pensar que lo odiaba por lo que pasó. Pero ahora, sentado ahí en ese café silencioso, sabía que no era así. Simplemente no sentía nada. Lo que tuvimos se terminó. Terminó hace 5 años, cuando me fui de la capital. Ahora éramos solo 2 personas con un pasado compartido y nada más. El aroma del café flotaba en el aire, una música suave sonaba de fondo, y el mundo afuera seguía como si nada hubiera cambiado. Tomé el vaso de agua tibia, bebí despacio y lo sentí sentarse en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, mi corazón estaba tranquilo. Lena. Estás bromeando, ¿verdad? La voz de Jason se quebró. Sonaba como un hombre aferrándose a algo que ya no estaba. Estás mintiendo. ¿Verdad? Negué lentamente. No estoy bromeando. Nunca mentiría sobre algo así. Él simplemente se quedó allí, paralizado.
como si el tiempo se hubiera detenido para él, pero no para mí. Miré el vaso. El agua estaba quieta y clara. Podía ver mi reflejo en ella, calma, imperturbable. Terminé el último sorbo, me levanté y lo miré por última vez. Jason, dije con voz suave pero firme, lo que tuvimos terminó hace mucho. Terminó en el momento en que elegiste al hijo de Emily sobre mí. No hay necesidad de que nos veamos otra vez. Salí del café. Pero antes de alejarme, escuché pasos apresurados detrás. Jason me alcanzó y agarró mi brazo, fuerte. Su agarre dolió. Lena, dijo, con la voz áspera y llena de dolor, por favor. No es demasiado tarde. Déjame llevarte a casa. Me detuve, pero no me di vuelta. Me quité el brazo de un movimiento rápido. Jason, si es demasiado tarde. Me conoces. Cuando tomo una decisión, no vuelvo atrás. Señalé la calle. ¿Ves a esos dos hombres allí? Él siguió mi dedo. Dos hombres altos, con trajes negros, estaban bajo las farolas, quietos y en silencio. Su cara palideció aún más. Dio un paso atrás, atónito. Me volví hacia él una última vez y dije en voz baja, alguien ya me está llevando a casa. No tienes que preocuparte más. Luego me alejé, y no miré atrás. Me senté en silencio dentro del auto, apoyando mi mano suavemente sobre mi vientre. Dentro de mí, una pequeña vida estaba creciendo, ya tenía 2 meses. Ese bebé era mío. Cuando llegué a casa, no podía esperar para compartir la maravillosa noticia con mi esposo. Íbamos a ser padres. Solo pensarlo hizo que una suave sonrisa se dibujara en mis labios, una pequeña pero verdadera ráfaga de felicidad que sentí como si mi vida estuviera finalmente completa. Pero esta historia no es solo mía. También es sobre Jason. Jason Lin nunca imaginó que las cosas entre nosotros terminarían tan de repente. No hubo una gran pelea, ni palabras finales, ni oportunidad para despedirnos adecuadamente. Solo silencio. Luego, sin aviso, desaparecí. Durante 5 largos años, me esfumé de su vida como si me hubiera vuelto invisible. Jason me buscó por todas partes. Usó todas sus conexiones, movió todos sus hilos, pero era como chocar contra un muro invisible, nadie le decía dónde estaba. Después de un tiempo, entendió, había ido a un lugar secreto, un lugar al que ni su dinero ni su poder podían llegar. Cuando pensó eso, se rió, pero fue una risa amarga. Yo realmente había hecho todo para desaparecer de su mundo. Luego, 5 años después, cuando menos lo esperaba, nos encontramos de nuevo. Y para entonces, yo ya era esposa de otro. Verme otra vez despertó en Jason una avalancha de emociones. Al principio, sintió alegría, una oleada de emoción y alivio. Pero solo unos momentos después, sus palabras le golpearon como un cuchillo afilado, y la alegría se transformó en un dolor tan profundo que parecía que su pecho se rompía. Fue claro para él en ese instante, yo había seguido adelante. Cuando me fui hace 5 años, había dejado de ser suya. Jason se quedó paralizado en la acera, viéndome subir a un auto negro que me llevó lejos en la noche. Se hundió en los escalones del hotel cercano, escondiendo su rostro entre las manos, encogiéndose como si intentara proteger su corazón roto. Una y otra vez, en su mente, susurraba mi nombre, Lena, el nombre con el que me había llamado con amor durante 3 años completos. Recordó la primera vez que me vio, como si fuera ayer. Yo estaba de pie tranquilamente en un grupo de estudiantes nuevos, vestida con jeans desgastados y una camiseta blanca sencilla. Mi largo cabello oscuro brillaba bajo la luz, cayendo suelto sobre mis hombros. Mis ojos eran grandes y brillantes, pero con un toque de nerviosismo, como un ciervo asustado tratando de mantenerse a salvo pero también curioso del mundo a su alrededor. Jason estaba en el escenario, tocando su guitarra y cantando, cuando me vio mirándolo en secreto. Sonrió porque vio la mirada en mis ojos, una mezcla de admiración y tal vez un pequeño enamoramiento. Desde ese momento, me quedé en sus pensamientos. Jason tuvo muchas chicas en su vida, como escenas que giran en un carrusel. Pero sabía que siempre había una chica que lo observaba en silencio desde un lado, que le gustaba en silencio. Esa chica era yo. Un día, después de terminar con una novia con la que había salido solo 2 meses, Jason esperó unos días, sabiendo que yo finalmente diría algo.
Y así fue. Me paré debajo del edificio de su residencia, sosteniendo un sobre rosa con ambas manos. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirarlo. Mi cara se puso roja, y mis orejas ardían tanto que parecía que sangrarían. Con voz suave y temblorosa dije, Jason, yo, te he gustado por mucho tiempo. Jason me miró y pensó que yo era lo más dulce que había visto, esta chica tímida reuniendo todo su valor solo para decirle cómo se sentía. Sonrió y tomó la carta de mi mano. Intentémoslo, dijo. Jason siempre creyó que había algo especial entre nosotros. Nuestros nombres compartían los mismos caracteres, JYN, aunque no fueran iguales. Para él, eso parecía destino. Después de salir un año, alquilamos un pequeño apartamento cerca del campus. Jason podría habernos hecho vivir en cualquiera de las casas lujosas de su familia, pero quiso que nuestra relación fuera sencilla. No quería que lo amara por su dinero ni por el apellido de su familia, solo por quién era él. Vivir juntos fue dulce y cálido. A Jason le encantaba verme moverme por la cocina, el suave olor del detergente en mi ropa, y acurrucarse conmigo en el sofá para ver películas antiguas. Pero no estábamos pegados todo el tiempo. La mayoría de los días, pasábamos horas en la escuela, siguiendo nuestras rutinas, lado a lado pero con espacio para respirar. Esos días estaban llenos de risas, pequeñas discusiones y momentos tranquilos que hicieron que nuestro vínculo creciera más fuerte. Compartíamos sueños y miedos, nos tomábamos de la mano en los momentos de estrés, y aprendíamos sobre el otro cada día. Pero la vida no era perfecta, y a veces, pequeñas grietas empezaban a formarse, aunque aún no las veíamos. Mirando atrás ahora, Jason se pregunta si se perdió las señales de que las cosas estaban cambiando. Pero en ese momento, todo lo que quería era estar cerca de mí, aferrarse a lo que teníamos. Y yo también quería creer que nuestro amor duraría para siempre. Ella era increíblemente disciplinada. Desde el principio, sus estudios eran lo primero, siempre. Cuando empezaron a salir, ella ya era estudiante de primer año de maestría, inmersa en física. Y no era cualquier estudiante, ella realmente tenía un talento especial. Su asesor confiaba mucho en ella y a menudo la llevaba consigo a proyectos importantes. A veces, se concentraba tanto que pasaba días enteros encerrada en el laboratorio. Se olvidaba de comer y casi no dormía. Jason se preocupaba por ella, pero no podía detenerla de trabajar tan duro. Así que, en cambio, encontraba otras maneras de cuidarla. Le llevaba comidas caseras al laboratorio, le colaba pequeños detalles, cosas que sabía que ella apreciaría. Lena, ¿no puedes reducir un poco el ritmo? Tu salud también importa, le decía más de una vez. Ella solo sonreía, le daba un beso en la comisura de la boca y decía, lo sé, pero aún soy joven. Cuando termine mi doctorado, me tomaré un verdadero descanso. Con el tiempo, Jason no pudo evitar sentir un poco de celos. Quería ser la persona más importante en su vida. Pero con Lena, siempre era el segundo lugar. Sus estudios, su investigación, siempre eran lo primero. A veces se preguntaba, si ella no fuera tan talentosa, ¿pasaría más tiempo conmigo? Pero rápidamente apartaba ese pensamiento. Lo que más amaba de ella era su enfoque y determinación. Admiraba la forma en que perseguía sus sueños como si nada más importara. Una noche, de repente, Lena le preguntó, Jason, ¿sientes que no pasó suficiente tiempo contigo? Él se sorprendió y negó con rapidez. No, claro que no. ¿Cómo podría sentir eso? Solo me preocupo por tu salud, eso es todo. Ella sonrió en silencio, no dijo nada más, y lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su pecho. En ese momento, Jason se sintió el hombre más afortunado del mundo. Pero después de 2 años y medio juntos, la vida cambió. Jason tuvo que regresar a casa y hacerse cargo del negocio familiar. La salud de su abuelo estaba empeorando rápidamente. Jason no tuvo más opción que asumir esa responsabilidad. Su abuelo ya había arreglado un matrimonio para él, con la hija de la familia San. Jason conocía al hijo de Emily desde que eran niños. Sabía que Emily siempre le había gustado. Desde pequeños, ella lo seguía como una sombra diminuta. Todo su mundo parecía girar a su alrededor. Jason, le preguntó una vez con ojos grandes e inocentes, ¿cuándo te casarás conmigo? Él solo sonrió y le dio una palmadita en la cabeza.
Cuando crezcas, hablaremos. Jason siempre la había visto como una hermana pequeña, sin imaginar que algún día se casaría con ella. Pero ahora, por el bien de su familia, no tenía más opción que aceptar. A veces Jason se preguntaba cómo sería la vida si no fuera el heredero de la familia Lin. Si su origen fuera un poco más común. ¿Habría sido más fácil entre él y Lena? ¿Tendría que cargar con menos peso de las expectativas familiares? ¿Tendría que preocuparse tanto por el estatus social y los negocios? ¿Tendría que renunciar al amor por lo que todos llamaban deber? Tal vez entonces Lena no se habría exigido tanto. Tal vez él no la habría descuidado tanto, tratando de demostrar su propio valor. Pero la vida no funciona con que pasaría así. Después de algunas reuniones arregladas, Emily comenzó a llamarse su prometida. Se aferraba a él con total devoción, siempre poniéndolo primero. Se vestía con cuidado, queriendo verse perfecta para él. Aprendió a cocinar solo para preparar sus platillos favoritos. Renunció a sus pasatiempos para pasar más tiempo a su lado. Esa sensación de ser amado y necesario, que alguien fuera todo su mundo, era algo que Jason nunca había sentido con Lena. Con Emily, era abrumador. Se lo admitió a sí mismo. Vaciló. Poco a poco, su corazón comenzó a inclinarse hacia ella. Empezó a pensar que quizá casarse con una mujer que solo se preocupaba por él no estaba tan mal. Al menos con Emily, no tendría que vivir en la incertidumbre, siempre preguntándose si ella podría irse. En cuanto a Lena, el amor de Jason por ella nunca desapareció. Pero su espíritu, su personalidad, no encajaban con lo que la familia Lin quería. Lena era demasiado independiente, demasiado fuerte, demasiado brillante. El tipo de esposa que la familia Lin esperaba era alguien que se apoyara en Jason, que administrara la casa y lo apoyara en silencio, sin intentar opacarlo. Una noche, en una fiesta, un amigo le preguntó a Jason por Lena. Sin pensarlo mucho, Jason respondió con sinceridad: nos hemos separado. Su amigo se mostró sorprendido. ¿Nunca se lo dijiste tú mismo? Jason no esperaba que la última vez que viera a Lena fuera el día que ella salió del hospital. Después de eso, su mente se llenó de otras cosas: ayudar a Emily a elegir vestidos de novia, planear su fiesta de cumpleaños. Todas esas preparaciones eran una forma de mantenerse ocupado, de intentar adormecer el dolor en su pecho. Después de todo, él había tomado una decisión. Pero Jason había subestimado lo decidida que era Lena y sobreestimado lo importante que él era para ella. En el cumpleaños de Emily, Jason recibió una llamada del casero. Jason, ¿sigues alquilando el lugar? Si no, voy a ponerlo en lista otra vez. Jason se quedó confundido. ¿Qué quieres decir? ¿No se mudó ya tu novia? El casero dijo: ella empacó todas sus cosas y devolvió las llaves. ¿Se están separando? El corazón de Jason se detuvo. Su mente se quedó en blanco. No podía pensar ni respirar. Saltó a su coche y se dirigió rápidamente hacia el apartamento que compartían. No le importaba cuántos semáforos en rojo pasara. Solo sabía que tenía que llegar rápido. Cuando abrió la puerta, su corazón cayó en un profundo vacío. El apartamento estaba vacío. El calor que una vez llenó su pequeño hogar se había ido. En cambio, había un silencio frío por todas partes. Lena había tomado todo lo que le pertenecía. Fue limpia y decidida, no dejó rastro alguno. Como ella misma, cuando tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Sobre la mesa, Jason encontró lo que ella dejó: una carta de ruptura y un teléfono lleno de fotos. Fotos de él con Emily, la mujer con la que ahora se suponía que debía casarse. Fotos que Lena ya debía haber visto. Ni siquiera le dio la oportunidad de explicarse. Sin enojo, sin pelea, solo palabras calmadas y definitivas. En ese momento, Jason entendió todo. Lena había sabido. Ella lo había visto todo. Solo estaba esperando que él fuera honesto. Pero él eligió mentir, esconder la verdad. La alejó con sus propias manos. Y ahora la había perdido, de la misma manera. Su pecho se sentía hueco, como si le hubieran arrancado un pedazo. El dolor era tan agudo que le quitaba el aliento. Solo entonces Jason comprendió realmente: no podía vivir sin Lena.
Fue directo a casa y le dijo a Emily que quería separarse. Pero ella se aferró a él, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Jason no quiso escuchar ni una palabra más. Ella fue la que alejó a Lena. Emily corrió hacia el abuelo de Jason entre lágrimas, diciendo que estaba embarazada de un hijo de la familia Lynn. El señor Lynn envió de inmediato gente para traer a Jason de vuelta a casa. Jason no resistió. Después de todo, era cierto que había dormido con Emily. Atado por la presión familiar y el deber, Jason se vio obligado a casarse con ella. En el momento en que firmaron el acta de matrimonio, su corazón se hundió en la desesperación. Pero no pudo hacer nada. Sin Lena, sus días se sentían vacíos y sin sentido. Era como una cáscara vacía, simplemente pasando por la vida sin un propósito real. Pasaron los días, y comenzaron a aparecer los verdaderos colores de Emily. Resultó que nunca había estado embarazada. Todo lo que dijo fue mentira. Más tarde, Jason se enteró de que mientras Emily estudiaba en el extranjero, había vivido de manera irresponsable. Había tenido varios abortos y ya no podía tener hijos. Cuando Jason escuchó la noticia, no se sintió enojado ni sorprendido. Solo pensó que era ridículo. Él había renunciado a Lena por esto. Qué ciego había sido. Jason se lanzó al trabajo sin detenerse. Reuniones interminables, eventos sociales, se volvió como una máquina. Solo ahogándose en el trabajo podía olvidar a Lena, o al menos adormecer el dolor de haberla perdido. Pero en lo profundo, Jason estaba planeando su regreso. Estaba decidido a recuperar todo lo que debía ser suyo. Después de 5 largos años, finalmente tomó el control total de la corporación Lynn. Poco a poco, destruyó el poder de la familia San. Absorbió sus activos y no dejó nada atrás. Finalmente, le lanzó los papeles de divorcio en la cara a Emily. Fírmalos. Sal de la casa, Lynn. Él quería que ella desapareciera, completamente fuera de su vida, como si nunca hubiera existido. Quería borrarla de su mundo y empezar de nuevo. Pero años después, el destino puso a Jason frente a frente con Lena otra vez. Ella vestía un uniforme, estaba de pie con orgullo y tomaba de la mano a una niña pequeña que parecía de unos 4 o 5 años. Junto a ella estaba un oficial alto, de aspecto serio, alguien que parecía llevar consigo una fuerza tranquila. Esa era su Lena, todavía hermosa, todavía radiante. El tiempo no había dejado ni una sola arruga ni cicatriz en su rostro. En cambio, le había dado una gracia suave y delicada a su belleza. Estaba claro que ella era feliz, realmente feliz, brillando desde adentro hacia afuera. Jason se agarró el estómago, quejándose por un dolor sordo que lo había estado molestando durante semanas. Se quedó paralizado, observando cómo Lena y su pequeña familia se alejaban cada vez más de él. El dolor en su pecho era pesado, no solo en su cuerpo, sino en su corazón. Apenas unos días antes, le habían dado la noticia que más temía: tenía cáncer de estómago. Nadie podía decir cuánto tiempo le quedaba. Y no sabía si alguna vez tendría otra oportunidad para ver a Lena de nuevo. Cerró los ojos y trató de alejar la avalancha de tristeza y arrepentimiento que subía como una ola dentro de él. Si tan solo pudiera volver el tiempo atrás, si tan solo pudiera arreglar todo. Pero la vida es cruel y no da segundas oportunidades. No hay vuelta atrás.